El movimiento es una de las formas como empezamos nosotros a ver el mundo. La terapia Boita ayuda a los patrones de desarrollo basados en los movimientos y en todo lo motor del ser humano. Hola, querida audiencia, yo soy Sandra Nieto. En la Fundación Santa Fe de Bogotá estamos felices de tenerlos aquí en Cuida tu Salud, nuestro podcast, y hoy me encuentro acompañada de una experta definitivamente en todos los aspectos para hablar de la terapia Boita. Bienvenida, doctora. Gracias, Sandra. Me alegro mucho de tenerla porque definitivamente creo que hay muchas personas en la audiencia y en general en el común que no sabe que existe la terapia Boita y todo lo que puede ayudar no solamente a los niños sino también a los adultos. Entonces, doctora, antes de entrar en materia sobre la terapia Boita, quisiéramos saber un poquito más de usted sobre cómo llegó a inspirarse en la terapia Boita, por qué la trajo a la Fundación Santa Fe Bogotá y qué relación tiene con su profesión ginecobstetricia este tema motor, principalmente en los niños, que es en donde nos vamos a enfocar hoy. Bueno, pues Sandra, gracias por darme el espacio para eso, porque muchas veces cuando yo empiezo a hablar de terapia Boita, todo el mundo me dice, pero usted es ginecóloga, usted hace medicina de lactancia, ¿usted por qué ahora le dio por eso? Entonces resulta que yo tengo 3 hijos y mi hijo menor tiene parálisis cerebral. Fue un diagnóstico muy tardío. Yo me empecé a dar cuenta de algunas formas de moverse un poco diferentes, pero consulté a muchas personas y todo el mundo decía que estaba normal y que no pasaba nada. Y yo pasé de tener un hijo completamente sano una mañana a tener un hijo que probablemente no iba a caminar en la tarde. Ya con un diagnóstico de parálisis cerebral. Y entonces empezamos a buscar opciones de tratamiento, consultamos a muchos sitios y en todas partes nos decían que su calidad de vida iba a estar demasiado reducida y su capacidad de moverse iba a estar demasiado reducida. Y de un momento a otro apareció en el escenario una terapia que en esa época yo llevo más de 11 años haciéndole terapia Boita a mi hijo. En esa época no había mucha información sobre eso. Pero era la única que me daba por lo menos la posibilidad de entrenarlo de una forma diferente y que mostraba unos resultados que no me prometían otros. Entonces empecé como mamá a hacer terapia Boita. Y cuando empezamos a ver los grandes avances que tenía mi hijo y que tenían sus compañeros que hacían terapia con nosotros, ahí empecé yo a decir, esto hay que traerlo a Colombia y esto hay que hacer que realmente se le pueda ofrecer a más familias, porque el tema no es que solamente se pueda ofrecer a un grupo muy pequeño, sino que es una terapia muy costo efectiva. O sea, para un país como Colombia es una terapia donde los terapeutas reales son los papás de los niños. Entonces no se trata de ir 3 o 4 veces al día con el terapeuta, sino se trata que uno como familia se forma para poder hacerle la terapia a su hijo. Entonces incluso eso nos permite llegar a zonas aisladas donde podrían los niños tener unas mejores repercusiones. Entonces, pensando en eso, logramos con el grupo de educación de la Fundación y con una negociación súper importante con la Asociación Boita Internacional, que está en Alemania, lograr organizar el curso y ya hemos hecho 2 cursos de formación de terapeutas Boita para Colombia. Me parece clave aclararle a la audiencia el nombre de la terapia. ¿Por qué? Porque de repente la buscan mal y no la van a encontrar en las búsquedas o acá en la Fundación Santa Fe. Se escribe Boita con J en la mitad, B pequeña o J-T-A. Exacto. Pero se pronuncia Boita. Es correcto. Un poquito de cultura general sobre la terapia y es, bueno, ¿dónde nació? Nos decía que Alemania. ¿Por qué nació? ¿Hace cuánto? Un poquito como esta historia contundente, además de este tipo de terapia. Entonces, esto arranca en República Checa con un neuropediatra. La terapia Boita se llama Boita porque ese es su apellido. Y es un neuropediatra que terminó trabajando en un hospital o en un como hospicio de niños con parálisis cerebrales
muy importantes. Y él empezó a tratar de encontrar, aplicó todas las terapias que había y que él conocía y empezó a buscar otras opciones para estos niños. Y cuando empezó a buscarlas y empezó a hacer una cantidad de pruebas y de terapias y de ejercicios con los niños, empezó a ver que había unos puntos específicos del cuerpo que en todos los niños, cuando eran estimulados, generaban la misma respuesta. Entonces esto arranca con una presión que hace él sobre los hombros de estos niños, y los niños que en parálisis cerebral espástica tienen como una limitación que hace que su cuerpo esté hiperextendido y se mantienen con las articulaciones muy extendidas. Cuando se hace una compresión especial en los hombros, los niños colapsaban, o sea, los músculos cedían. Y entonces empezó a decir, ¿por qué a todos los niños les pasa lo mismo? Y empezó a estimular zonas diferentes del cuerpo en direcciones específicas y encontró que había unas respuestas motoras que eran constantes para todos los niños, sin importar el tipo de alteración que tenían. Y ahí fue donde describió todos los patrones globales motores de los cuales se basa Boita. Hubo una serie de hallazgos, digamos, recurrentes y ahí creó una nueva terapia, o sea, digamos, armó modelo aparte. Exacto, entonces arma una nueva terapia, pero no es algo que nace de la nada, sino es una persona un médico con una formación impecable en parálisis cerebral que conocía las otras terapias disponibles, y Boita tiene bases en otras terapias, simplemente se fue acomodando por otro lado porque él empezó a ver que tenían mucho mejor respuesta a los niños. Uh-huh. ¿Esto fue hace cuánto, doctora? Boita estaba realmente cogiendo fuerza entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo le llegó a usted la terapia? O sea, ¿cómo se dio cuenta? En Colombia ya había algunas personas, algunos fisioterapeutas haciendo terapia Boita. En esa época había muy pocos médicos que creían en la terapia. Sigue siendo una terapia que todavía tiene sus grandes detractores. Pero yo encontré a esta fisioterapeuta a la que realmente le debo el poder estar aquí sentada y el hecho de que mi hijo pueda caminar. Empezamos a hacer terapia con ella y fue la primera persona que después de más o menos un mes de búsqueda me dijo, no, él sí camina, él va a caminar y él no va a necesitar caminador ni exoesqueleto, simplemente devuélvalo al piso y no vuelva a caminarlo más y empecemos a trabajarle según esto. Nada perdemos, ya sabemos cuál es el pronóstico que le ofrecen en los demás sitios, hagámosle. Entonces empezamos a trabajar y los cambios se notan desde la primera sesión. O sea, yo como médico estoy criada para ser un poco escéptica en muchas cosas, pero la terapia Boita me tumbó todas las barreras, porque cuando yo vi que en una hora de terapia mi hijo se empezaba a mover de una forma completamente diferente, yo decía, ¿esto es magia? Hoy en día, después de haberme certificado como fisioterapeuta Boita y estar en formación como médico de diagnóstico temprano según Boita, me doy cuenta que no es magia, pero la magia la ve cualquiera que vea un niño antes y después de esto. Entonces yo empiezo acá en Colombia y empieza él a tener unos avances increíbles y empiezo a decir, pero ¿esto de dónde viene? ¿Pero esto quién se lo inventó? ¿Pero esto dónde hay que ir? Porque yo tenía acá a la terapeuta y tenía a un neuropediatra que nos empujó un poco a ir a esa terapia, pero yo quería más y yo quería como empezar a averiguar y esa formación cómo era y eso cómo se come y eso cómo se trae. Entonces termino yendo a Alemania porque esto arrancó en Chequia, pero terminó trasladándose a Alemania y hoy en día la gran casa de Boita está en una ciudad pequeña que se llama Siegen, en Alemania, y ahí es donde vamos a terapia con mi hijo y empecé como mamá y después empecé ya a interesarme un poco más, empecé a formarme en esto, empecé a traer a los profesores para formar fisioterapeutas y cuando menos me di cuenta estaba yo matriculada en el curso de formación y en el curso de terapeuta Boita que terminamos en noviembre.
Maravilloso. Me acuerdo de estar en ese evento, muy bonito, además muy emotivo, porque realmente la familia siente el cambio drástico en la parte motora y en la parte emocional como familia completa, ¿de acuerdo? Sí, porque además lo lindo, que le puede gustar a unos y a otros no, es que cuando uno como papá hace boita a un hijo, uno se siente todavía más partícipe de la mejoría de su hijo. ¿Sí? No es como yo lo llevo a tal sitio y allá me lo arreglaron, sino son mis manos las que, y las del terapeuta y la guía del terapeuta, las que están logrando hacer que mi hijo tenga esta mejoría tan importante. Entonces esto como familia también lo engrandece a uno, que eso no lo tienen otras terapias. Por supuesto, integrativa por completo, muy bonito. ¿Cómo actúa la terapia a nivel, se puede decir, neuromuscular o neuronal? Para tratar, y esto arranca como parálisis cerebral específicamente, después ya creo que tendremos tiempo de hablar también un poco para qué más es, pero la idea es que las otras aproximaciones a niños con parálisis cerebral es la movilización específica de un segmento o de un músculo o el entrenamiento para una actividad específica. Entonces es cómo logro yo que mi hijo pueda o que mi paciente pueda agarrar el vaso, llevárselo a la boca sin derramarlo. Entonces, una opción es empezar a estimular los músculos específicos para aprender a hacerlo, pero solamente estamos estimulando eso. Pero la otra opción, que es la opción en la que se basa boita, es que para lograr hacer yo este movimiento y poder traer el vaso a mi boca, necesito no solo que me funcione el brazo, sino necesito el control completo de lo que boita llama patrones globales. Entonces, cuando uno estimula una zona específica, se genera un patrón global que lleva a poder lograr el movimiento de una forma más fácil. No solamente hecho para poder agarrar el vaso, sino para que yo pueda agarrar un vaso, yo tengo que lograr que el hombro vaya un poco hacia atrás, porque si está así como están los niños con parálisis, no es tan fácil agarrar el vaso. Entonces, cuando yo puedo lograr empezar a generar rotaciones de las articulaciones y lograr que la mano, que en muchos de estos niños está en desviaciones o que el pulgar no sale, cuando yo logro que desde el cerebro haya un comando que lleva a que eso se pueda hacer, el movimiento va a ser mucho más fácil porque yo estoy cambiando la orientación axial del cuerpo. Entonces son niños más estables, personas adultas más estables, que les estamos trabajando desde el cerebro y estamos interviniendo desde el desarrollo cerebral. Y como la forma más fácil de explicarla para mí es como que si hay una zona por donde no se puede pasar a punta de estos estímulos específicos y basados, y por eso en los niños funciona muy bien, en lo que se llama plasticidad neuronal, el cuerpo logra encontrar una vía accesoria para hacer lo mismo. Y por eso es tremendamente importante hacer diagnósticos muy tempranos para poder lograr que esas vías se creen de la mejor manera y que se logre lo que se llama, según Boita, la motricidad ideal. O sea, no es solo que yo pueda coger el vaso, sino que yo lo haga de una manera que me permite hacerlo de una forma económica para mí y que no se me riegue en el camino o que yo no tenga que tener compensaciones en mi cuerpo para poderlo hacer. Estas estimulaciones tienen memoria, es decir, una vez se desbloquea la zona o activa hacia el cerebro la zona, ¿queda en la memoria ya? Entonces, estos estímulos van a buscar lo que se llaman patrones de motricidad innatos, o sea, dentro del cerebro, dentro de la biblioteca del cerebro, casi todos nosotros, algunos niños o algunas personas con algunas lesiones muy grandes no lo tienen, pero es como una biblioteca de movimientos que está ahí guardada. Pero a veces en esa biblioteca hay una puerta con llave. Esos estímulos son como la llave de esa biblioteca,
que van y lo buscan hasta que lo encuentran. Y cuando encuentran el patrón queda desbloqueado. Pero es muy fácil volver a cerrar la puerta y otra vez no volverlo a encontrar. En el momento en que ya se encontró, se sigue haciendo el estímulo y por eso en Boita es súper importante el estímulo repetitivo a lo largo del día y por eso se forman a los papás. Porque una vez uno le quitó la llave a esa puerta, uno no puede permitir que la puerta se vuelva a cerrar. Entonces la recomendación cuando uno hace Boita con un niño es lograr entre 3 y 4 repeticiones durante el día, pero estos no son jornadas de horas intensas de terapia. Uno hace hora intensa de terapia con su terapeuta, pero cuando uno lo maneja en casa, uno hace sesiones de 1 o 2 ejercicios en casa y los va rotando a lo largo del día, por lo tanto le toma probablemente 10 o 15 minutos de terapia con varias repeticiones a lo largo del día, pero es precisamente para eso. Pero una vez el patrón motor se encontró, pues entonces ya eso hace que el desarrollo hacia esa motricidad ideal sea más sencillo. Ideal sea sencillo y lo va entrenando hasta que ya se autonomiza. Ya hasta que queda en el control y ya no hay que seguir buscando ese, pero como en Boita somos bastante maniáticos de la motricidad ideal, siempre decimos, ok, el foco terapéutico en este niño para esta terapia es el control de cabeza. Una vez logro el control de cabeza, dependiendo de cuánto tiempo me tome, yo no me quedo feliz con que lo logró, sino digo, ahora quiero y definimos otro nuevo hasta que logramos llevarlo a que pueda moverse de la mejor manera posible. Doctora, usted menciona parálisis cerebral, ¿de acuerdo? Y sabemos que hay un foco importante en esta conversación. A veces las personas, yo tengo muchas preguntas al respecto, pero a veces las personas dicen, oiga, esa terapia está impresionante, lo que están diciendo mucho, pero no es para mi hijo porque mi hijo no tiene parálisis cerebral, gracias y apaga el podcast. Sé que no es el gran foco, pero ¿para qué otras razones, momentos o condiciones de un paciente infantil sirve la terapia? Entonces la terapia Boita sirve en muchos momentos de la vida de una persona. Pero también es muy importante saber que hay gente a la que de verdad no debería uno hacerle terapia Boita. O sea, esto no es como, ¿le puedo hacer terapia Boita a todo el mundo? No. Y ahí es donde viene un poco el criterio y viene un poco el a quién realmente le vamos a poder impactar la vida y a quién no. Entonces, es muy importante dentro de la evaluación de desarrollo de un niño. Porque a nosotros y dentro de lo que yo aprendí como médico, dentro de mi formación, es que había como unos estándares de movimiento que debía tener cada niño en X momento de su desarrollo. Entonces, a tal edad debe sonreír, a tal edad debe controlar cabeza, a tal edad boca abajo debe ser capaz de alcanzar un objeto y con que eso lo hiciera era suficiente. Pero cuando uno empieza a estudiar y uno tiene que aprender que no hay un punto específico, o sea, no es que todos los niños tengan que caminar a los 12 meses. No, un niño puede caminar antes, un niño puede caminar después, pero hay un rango de tiempo en el cual lo debe hacer. Pero no solo es importante lograr esos hitos de desarrollo, sino ver cómo lo está logrando. Porque no es lo mismo tener que usar todo mi cuerpo para moverme de una manera para poder compensar el problema que tengo para poder alcanzar el objeto, a que si mi cuerpo me está funcionando perfecto y yo no tengo que gastar tanto para poderlo alcanzar. Entonces al principio, y es algo que yo siempre he pensado, como uno se monta en un carro y empieza a manejar. Y uno dice, vamos del sitio A al sitio B. Y ese es el desarrollo esperable desde el punto de vista de desarrollo infantil, motor de un niño. Pero no todo el mundo llega al punto B. Hay gente que llega a un poquito de desviación, a otro, y es importante saber que prácticamente todos nosotros tenemos desviaciones de los patrones ideales. O sea, y entre más grandes somos, tenemos más desviaciones. Pero el plan siempre es tratar de llevar a un niño del punto A al punto B. Si no lo pude llevar al punto B, lo tengo que llevar lo más cerca posible al punto B. Y cuando yo empiezo por esa carretera a desviarme
el comienzo es una desviación en grados muy pequeña. Entonces, si yo logro encontrar esos patrones motores que está perfectamente descrito, se están empezando a desviar unos grados, pero si me desvío y lo sigo llevando por ese lado, el grado de desviación es mucho mayor. Si yo logro ver la desviación cuando es muy pequeña, muy probablemente voy a lograr meter a ese niño de nuevo. Entonces, la terapia hoy en día no es solamente para niños con parálisis cerebral, sino la terapia es para niños en riesgo neurológico, que uno puede empezar a hacer estas evaluaciones integrales de neurodesarrollo, que tenemos la capacidad acá en la fundación de poderlas hacer, y ya hay otros terapeutas y otros médicos formados en Boita que pueden hacerlo, para poder encontrar ese grado de desviación y poderlo volver a acomodar. También funciona muy bien en términos de respiración, porque la terapia Boita, y esto está comprobado por estudios de neurofisiología, la terapia Boita tiene su centro y una parte muy importante de su trabajo en el centro del cuerpo. Entonces, el trabajo del diafragma con terapia Boita es una de las cosas más importantes, y entonces el patrón de respiración también cambia cuando el diafragma funciona mejor. Entonces se puede usar en niños que están intubados, porque la forma de responder al ventilador funciona mejor, porque el diafragma empieza a moverse mejor. Lo uso yo mucho en niños que tienen dificultades para poder lactar, pues finalmente soy especialista en medicina de lactancia, y en muchos niños que tienen alteraciones en la succión, hacerles terapia Boita también funciona, porque lleva a una deglución más organizada y un patrón respiratorio mejor. Pero también hoy en día se usa en la recuperación después de cirugías ortopédicas, la recuperación después de traumas en alguna extremidad, y también en personas que tienen lesiones de su movilidad secundarias a enfermedades vasculares cerebrales. El punto de detonante a nivel funcional y corporal son los nervios, doctora, son los músculos. ¿Qué es exactamente lo que activa? Entonces, es súper importante entender que la motricidad, o sea, la forma en que uno se mueve y la forma en que uno se relaciona con el mundo, depende de la cantidad de estímulos que yo pude haber recibido cuando era chiquito. Entonces, si yo no puedo, por A, B o C, no tiene que ser un problema aquí, pero si yo no puedo porque tengo unos musculitos más cortos o por alguna cosa, rotar mi cabeza de bebé para un lado o para el otro, sino que yo puedo rotar para este lado, pero rotar para allá no puedo tanto, la cantidad de estímulos que voy a recibir en este lado de mi cuerpo es diferente a la cantidad de estímulos que voy a recibir de este lado. Y entonces se llaman aferencias. Y entonces, cuando yo no puedo recibir lo mismo de un lado que del otro, el desarrollo de un lado es diferente al desarrollo del otro. Entonces, dentro del desarrollo motor, es muy importante que alguien, pues que ese sujeto pueda recibir la misma cantidad de eferencias y pueda recibir lo mismo. En el momento en que yo estoy recibiendo algo simétrico, pues mi desarrollo debería funcionar tanto de un lado como del otro mejor. Entonces, algunos son estímulos que van orientados a comprimir unas zonas periósticas, o sea, alrededor de los huesos. Otros van a unas zonas musculares y otras van a unas zonas mucho más profundas, como por ejemplo uno de los puntos que más usamos, que es el punto del pecho. Por un lado alcanza a tocar como el borde de la costilla, por otro lado empieza a hacer estímulo de los músculos que están uniendo una costilla con la otra, pero al final termina siendo estímulo sobre la pleura, que es esa telita que cubre a los pulmones, y entonces termina siendo un estímulo que entra al cerebro por muchos sitios, generando una contracción muscular abdominal, generando que los hombros roten hacia atrás y que como que el bebé, y yo siempre lo explico como que
Los bebés nacen y parecen como una figurita de origami. Y cuando nace un bebé uno lo saca y el bebé está con las piernitas dobladas, con los brazos también, y uno lo estira para medirlo y cuando lo sueltan los pediatras vuelve y se vuelve y se acorta. El desarrollo neuromuscular hace que todos empecemos a rotar hacia afuera nuestras articulaciones, las más pegadas pues al tronco del cuerpo, y que todo empiece a extenderse. Si yo no tengo suficiente información de estímulos para un lado y para el otro, si yo no me puedo ir moviendo e ir rotando esas articulaciones, si yo no tengo fuerza en el abdomen para poder mover la cadera, mi pelvis si no mueve como tiene que mover, mis piernas no van a poder rotar hacia afuera como deberían y entonces voy a empezar a tener el patrón típico de la marcha de un niño con parálisis cerebral, que es con las piernas metidas y con los brazos como orientados hacia adentro. Entonces, es un estímulo que entra al cuerpo al cerebro por muchas vías y logra devolver un patrón motor esperado que logra la extensión o la flexión o la rotación para donde vaya, porque es diferente en cada sitio, para enseñarle al cuerpo a poderlo hacer. Impresionante, doctora Ruiz. Nosotros en la investigación que hicimos sobre la materia, pues le preguntamos a la audiencia también un poco qué inquietudes tiene o qué quisiera preguntar. Y, por ejemplo, aquí Daniela Suárez desde Instagram dice, sí, la terapia Boita es dolorosa para los niños. Entonces, ese es uno de los grandes peros, tanto que aleja de la terapia Boita tanto a los papás como a muchos médicos. Porque los niños, hay etapas de la vida y sobre todo cuando están empezando a hacer Boita, lloran y lloran mucho. Pero una de las cosas, y a mí cuando yo personalmente hago terapia o cuando indico la terapia, porque muchas veces se la indico a pacientes míos o se la indico a pacientes que me han remitido los pediatras para evaluación de neurodesarrollo, una de las cosas que yo hago es hacerle terapia a la mamá de ese bebé antes de que toquen al bebé, para que ella entienda qué sensación tiene y por qué es incómoda. Entonces, la terapia en ningún momento genera dolor, pero la terapia va a generar que el cuerpo de uno tenga unas reacciones motoras que no son conscientes. Entonces mi cuerpo empieza a moverse de una forma que yo no le estoy comandando. Entonces, si a mí me apretan en un sitio específico, yo empiezo a sentir mis músculos abdominales que se apretan y las ganas de mover el brazo o las ganas de levantarme y uno dice, esto está muy raro. Uno de adulto puede con palabras expresar como, esto no me gusta, esto por qué está pasando, pero un niño, su forma de comunicación, un bebé, es el llanto. Y entonces los bebés lloran porque empieza el cuerpo a hacer unas cosas y los músculos a hacer cosas que ellos no están comandando y porque hay algunas posiciones que son retadoras y son incómodas. Entonces se habla mucho de que Boita duele porque los niños lloran. Boita no duele, Boita genera incomodidad pero nunca dolor. Y cuando un niño empieza activamente a hacer esto y empieza a hacerse de una forma gradual, tranquila, amable, poco a poco los niños se van acostumbrando. Como te digo, yo llevo más de 10 años, 11 años haciéndole terapia a mi hijo y mi hijo desde bastante chiquito llegaba a un punto en que se relajaba una cantidad durante la terapia porque ya había aprendido, primero, que era algo que sí o sí iba a hacer. Y segundo, aprendió que esa era la respuesta normal de su cuerpo y se volvió algo completamente normal, ¿sí? Pero es supremamente importante entender que no solamente Boita incomoda. Cuando yo voy a hacer ejercicio porque quiero mejorar mi estado físico y estoy desacondicionada, si yo voy al gimnasio, yo también me quejo. Y tampoco fue chévere. Y tampoco me parece buen plan. Y al otro día probablemente me duela todo. Pero cuando yo decidí que iba a hacer eso, yo al otro día, así me duela todo, vuelvo al gimnasio.
y vuelvo a quejarme y vuelvo a montarme en esa elíptica y digo, en serio no puedo más, pero sé que es por un bien mayor. Boita es lo mismo. Es como cuando se levanta pesas o algo y duele y pesa, Sí, pero pero luego como ya te ves. digo, la terapia en sí no duele y después no quedan con dolor. Pero es incómodo, es algo que no me gusta hacer. O sea, yo quisiera estar alzado más bien, pero es algo que se hace por el bien de los niños y realmente funciona muy bien. Doctora, la Fundación Santa Fe de Bogotá, contémosle cómo puede ayudar a las personas? Sí, está la terapia, por supuesto ya hemos sabido y conocido un poco más de ella, pero ¿qué puede hacer la Fundación por las personas que digan, creo que esto es para mí, creo que esto es para mi hijo? Lo primero es que la fundación ya tiene un equipo entrenado. En este momento estoy yo como médico ya con formación como fisioterapeuta y como te conté, termino ahora el 21 de abril mi formación como médico Boita y tenemos 2 fisioterapeutas ya graduadas y una fisioterapeuta que está terminando su formación en Boita. Entonces tenemos un equipo que puede hacer las evaluaciones completas de estos niños. Entonces, ¿cuándo viene uno? Cuando uno tiene un niño que tiene una parálisis cerebral, claramente, o cuando uno ve, yo siempre le he dicho un tumbado, cuando uno ve un niño que no se está desarrollando a la par de sus amigos y uno en el fondo como mamá siempre dice, es que hay algo raro, es que se mueve raro, es que no logra gatear, es que no logra, yo lo siento y se va de lado, es que no me mira, es que no se ríe, es que aprendió a gatear, pero gatea raro y ya tiene 12 meses y yo no lo veo ni siquiera con ganas de pararse. O sea, uno como mamá en el fondo siempre, así no sepa neurodesarrollo, uno compara y a uno siempre le dicen como no compare a su hijo con nadie. Es verdad, porque como te decía, no todos los niños hacen las cosas exactamente en el mismo momento. Pero uno como mamá sí sabe cuando el hijo de uno de verdad hay algo raro. Y entonces, ¿cuáles son los niños que uno quisiera poder ver? Uno quisiera poder ver niños prematuros, niños que tuvieron que estar intubados en una unidad de recién nacidos, ya salieron, están bien, pero la intubación también genera alteraciones en lo que hablábamos de esas aferencias. Niños con restricciones de crecimiento inútero, o sea, que nacieron muy chiquitos. Niños que tuvieron asfixia en el momento de nacer y tuvieron que necesitar mucho apoyo de neonatología para poderlo hacer. Niños que entraron en protocolo de hipotermia. Niños que no comen bien, o sea, que uno los pega al pecho y como que no. Niños que no sostienen cabeza, que hay que hacer acomodaciones para poderlos alzar, que los papás dicen es que come bien de un lado, pero el otro no y no para de llorar. O que uno solamente los puede alzar de un lado porque si los alza del otro el niño está súper incómodo. Niños que empiezan a caminar, pero todos nos caemos cuando emprendemos a caminar, pero es sistemático que se caen, que caminan en puntas. Hay un punto en el desarrollo donde uno podría ver ese caminado en puntas, pero si es algo que persiste, no. Niños inestables, muchas veces nos llegan niños en edad escolar que simplemente les dicen, es que son súper descoordinados, es que es súper torpe. No, a veces no es que sea descoordinado y torpe, sino que es que sus articulaciones todavía no han dado la rotación que necesitan y son niños que caminan, que saltan, pero no pueden coordinar tan bien el resto de sus movimientos y la terapia Boita también puede funcionar para eso. Perfecto. Doctora, y si hay alguien interesado que esté viendo este podcast, ¿qué hace? ¿Llama a nuestra línea de citas? ¿Qué hace? Entonces, puede perfectamente organizar. Ya hay una línea de citas donde está Boita infantil, pero también puede comunicarse con el departamento de fisioterapia o pueden perfectamente escribir al grupo de educación y desde ahí se pueden ayudar a gestionar las cosas.
o si me escriben a mí, como pasa muchas veces directamente, yo inmediatamente los puedo encaminar a una valoración integral de neurodesarrollo y si hay una indicación para hacerlo, porque no todos los niños la necesitan, poder empezar a hacer la terapia acá en la fundación. Perfecto, yo creo que le ha a usted, doctora, ayudado muchísimo a la audiencia, impresionante. Esto no es tan conocido y la cantidad de beneficios a todo nivel es gigantesca. Doctora, ¿algún tema, punto que quiera mencionar y se nos esté escapando? Yo creo que una de las cosas más importantes es que hay que reconocer que hasta hoy la terapia Boita no es una terapia que tenga un gran sustento o que pueda probar una gran cantidad de estudios científicos, porque se desarrolló durante años sin haberlos hecho. O sea, las personas que hacen Boita y los familiares que ven niños a los cuales se les hace Boita, nos sentimos absolutamente felices de ver los grandes avances que tienen nuestros hijos o los grandes avances que tienen nuestros pacientes, pero se cometió inicialmente el error de no publicarlo. Entonces, hoy en día, ante la medicina basada en la evidencia, esto realmente es un problema. Desde hace ya varios años, hay varios grupos muy fuertes de investigación en Boita que están empezando a publicar. Yo estoy completamente segura que a 5 o 10 años vamos a tener unas grandes burbujas de aceptación dentro del grupo de médicos para poder hacer esta terapia, porque realmente estoy convencida, como todos los que hacemos Boita en el mundo, que esta es una terapia diferente a todas las demás. Pero una de las cosas que yo creo que es muy importante es ver todo desde un punto de vista crítico y decir, ok, no tiene los estudios, de pronto ya los hay y el que necesite estudios, aquí estoy yo para poderle mostrar lo que necesite, lo que haya disponible, pero poder ser suficientemente crítico para decir, yo estoy viendo que estos niños a los cuales les hacen esta terapia mejoran. Como me dijo una neuropediatra hace muchos años con mi hijo, yo no sé, ni entiendo qué le estás haciendo, pero si es que le están bailando con hierbas y eso está funcionando, por favor sigue porque yo no puedo entender por qué mejora, pero no lo dejes. Entonces, si uno no cree en Boita, yo invito a las personas que no crean en Boita a venir a ver pacientes con nosotros, porque cuando uno ve cómo se hace la terapia y el cambio que tienen estos niños de antes y después de una terapia, no hay forma de discutir que esto no funciona. Tremendo. Pues doctora, gracias doctora Ruiz por estar acá, por traernos tantos beneficios, tanta esperanza para pacientes, para familia y sin duda estamos totalmente a la orden para cualquier inquietud, para atenderlos o para resolver. Sandra, muchas gracias y aquí los esperamos en la fundación si necesitan alguna ayuda. Gracias, doctora. Y a ustedes, querida audiencia, muchas gracias por estar con nosotros en un episodio más de Cuida tu Salud, el podcast de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Hoy con algo fundamental de aprender y por favor compartan este contenido. La terapia Boita seguramente a muchos les va a ayudar. Los esperamos una vez a la semana en cada episodio y por favor activen la campanita de YouTube para que les llegue de primera mano lo último y lo mejor para cuidar lo más importante de nuestras vidas, la salud. Vigilado por Supersalud.